Lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmos 78, 3 y 4. El pasado puede convertirse en el mejor maestro, ya que siempre nos traerá a la memoria lo que Dios hizo por nosotros. Acompáñame a ver por qué Salmos es vital para tener esperanza para el futuro. Recordar el pasado de Israel solo sirve para ratificar la fidelidad continua de Dios. El Salmo 78 es interesante, ya que el salmista al escribirlo narra 3 etapas de su pueblo en forma de parábola. El objetivo es que el pueblo al entonarlo deba meditar profundamente en el mensaje y buscar su significado por sí mismo. El Salmo 78 narra la época del Éxodo, cómo Dios fue fiel, cómo los cuidó, hizo grandes milagros. Veamos qué menciona el Salmo. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Salmo 78, versos 53 y 54. La segunda etapa que narra es el establecimiento en Canaán. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Salmo 78, verso 55. Recordar el establecimiento en Israel era recordar cómo Dios hizo posible lo imposible. Como naciones fortificadas cayeron con el sonido de trompetas, como gigantes fueron vencidos. La tercera etapa es la del rey David, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia. Como la tierra que cimentó para siempre, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las páridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel su heredad. Salmo 78, versos 68-72. En estas etapas muestra las gloriosas hazañas de Dios, cómo los guió a los momentos más gloriosos de su nación, cómo llegaron a ser un pueblo fuerte y temido, pero por desgracia también muestra la deslealtad de Israel. El salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él, no confió en Dios, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él, y no guardó su ley, su pacto ni sus testimonios. Al subrayar estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un pecado esencial, la falta de confianza del pueblo en el Señor. Hay 2 salmos que te recomiendo leer repetidas veces y estas son el Salmo 105 y 106. El primero relata cómo Dios pactó con Abraham y el pueblo de Israel, de que tendrían una tierra donde fueran libres y crecerían. Este salmo muestra que Dios cumplió su pacto, que fue fiel en cada palabra y por esta razón debemos de adorarlo y alabarlo. Este salmo tiene características interesantes que muestran que, para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Salmo 105, versos 1 al 7. Por su parte, el Salmo 106 relata los pecados atroces de Israel, cómo su continua infidelidad los llevó a ser destruidos. Por esta razón se cree que este salmo fue escrito en el exilio o en la repatriación, como un recordatorio de que los pecados del pasado no llevaron a Israel a aprender y arrepentirse. Es por eso que su intención es que cada vez que sea entonado, el pueblo aprenda de los errores de sus padres y se arrepientan. Leamos algunos versos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados
por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que lo tenían cautivos. El Salmo 80 describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de la abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. Sin embargo, en el Salmo 80, la viña de Dios está bajo su ira. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal del juicio de Dios, porque la vid se ha vuelto mala. No obstante, Salmo 80 no reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. La tensión entre la ira y el juicio de Dios, por un lado, y la gracia y el perdón de Dios, por el otro, hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. Por eso escribe lo siguiente: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80, verso 3. La palabra hebrea para restaurar proviene de una palabra común que significa volver, y se utiliza una y otra vez en la Biblia cuando Dios llama a su pueblo, que se ha alejado, a volver a Él. Está estrechamente vinculada a la idea de arrepentimiento, de alejarse del pecado y volver a Dios. Y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor, y serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Todo esto nos señala solo una cosa: la supremacía del Señor en la historia. Y no hay mejor salmo que el 135 para mostrar esto, y en especial los versos 6 y 7. Lee conmigo. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad y su fidelidad demostradas en la creación. En la historia de la salvación de Israel, en la época del Éxodo y en la conquista de la tierra prometida. Y hoy nos invita a alabar a Dios por todo el cuidado que tiene con nosotros. No repitamos la historia. No dejemos que nuestros pecados nos destruyan. Volvamos de nuestros caminos. Dejemos que Dios nos restaure. Cuando veamos el pasado, recordemos que Dios siempre fue fiel. El Señor es un Dios personal. Además, el Señor del Antiguo Testamento está íntimamente involucrado en los asuntos de los seres humanos. Dios actúa también hoy. Si actuó en favor de su pueblo en el pasado, no hay razón para que no lo haga hoy. Es nuestro privilegio ver sus obras en nuestra vida diaria. Cada acontecimiento de la existencia humana está en sus manos. Nuestras experiencias personales, las acciones y las decisiones de nuestra iglesia, el gobierno de nuestro país, todo está controlado y guiado por Él. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.